Conaicop en directo. Buenas noches, Yadi, buenas noches, Alcides, buenas noches, Washington, y buenas noches quienes nos están escuchando por medio de Conaicop Medios, el canal de YouTube. Esta vez estamos reunidos acá, una transmisión especial que estamos haciendo por las elecciones que correspondieron el día hoy, 20 de agosto, a la República de Ecuador y la República de Guatemala. Para la República de Ecuador tenemos al compañero Washington Orejuela, que se encuentra precisamente en la ciudad de Guayaquil, es nuestro secretario de Conaicop, y bueno, y creo que él es el más autorizado y el que está más empapado de la situación, al menos de lo que está pasando en el Ecuador. Adelante, Washington. Buenas noches a todos y a todas. Aquí en Ecuador, que ya empezamos el conteo desde que cerraron las urnas desde las 17 horas. Hasta este momento no ha habido ningún problema, ningún atentado. Lo importante de estas elecciones es que cuando pensábamos que el ausentismo iba a subir por todo el problema de inseguridad que tenemos en nuestro país, los resultados han sido diferentes. Tenemos un 87,5% de asistencia y un 13,5% y un 12,5% de inasistencia. Eso quiere decir que hemos vivido una fiesta democrática, que el miedo, que el amor de patria y el amor de ejercer su derecho al voto venció al miedo, ese miedo que se quiso imponer con todos estos crímenes que han sucedido. Hasta el momento ya vamos a tener datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Lo que podemos decir es que en la ciudad en Estados Unidos, de haberse inscrito 120,000 personas, no pudieron ejercer el derecho al voto porque la página del CNE no permitía hacer votos y se colapsó. La presidenta del Consejo Nacional Electoral lo que supo decir es que tuvo un ataque cibernético de parte de Rusia, Irán, Indonesia, Ucrania y China, que se supone que todo eso debemos prever, pero bueno, ya sabemos que no es posibilidad. A partir de eso, en Europa también tenemos un problema de 250,000 personas que se registraron 80,000, solo han podido votar 24,000. Y si nos damos cuenta que en todo el mundo tenemos 1 millón de inmigrantes, lo que único que han podido sufragar es 68,000 personas de todo esto. Las explicaciones que nos dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral no convencen. Esto ha sido una violación a la Constitución, una discriminación a nuestros migrantes, ya que ellos con sus remesas sostienen al país porque envían para que su familia puedan vivir de una manera cómoda. Eso es lo que tenemos por la circunscripción del exterior. Ahora, nos vamos a los resultados actuales en tiempo real del Consejo Nacional Electoral y tenemos a Jackie Pérez con 4,11%, a Daniel Noboa con 24,78%, a Luisa González con 32,46%, Jan Totti 14,72%, Otto Sanescones 6,88%, Bolívar Aline 0,36%, compañero Washington. 0,46%. Actas válidas de 1,852, que viene a ser el 6,99%. Actas primordiales 130, que representan el 0,22%. El total de las compañero Washington. 1,982. Washington, vamos a hacer una pausa contigo. Revisa tu audio porque prácticamente no se te escucha nada. Mientras tanto, el compañero Alcides que nos dé un saludo y su opinión a lo que tenemos ahorita, por lo menos con relación a Ecuador. Ya pronto sabremos de Guatemala, mientras que Washington revisa su audio. Adelante, compañero Alcides.
Saludos, Eduardo, gracias. Bueno, estamos nosotros a la espera de ese proceso electoral que se está llevando a cabo en Ecuador. Y como lo dice Washington, pues la abstención ha jugado un papel preponderante allí para, bueno, hasta el momento hay por los resultados a boca diurna, hay una segunda vuelta, debe haber una segunda vuelta. Aunque como lo dice Washington, hay que esperar los resultados oficiales porque, bueno, eso pudiera cambiar. Pero creo que lo importante, se está demostrando que el pueblo ecuatoriano quiere recuperar pues sus espacios y volver a esa normalidad que ellos en su momento con Rafael Correa venían asumiendo. Así que, bueno, esperemos que este proceso electoral en Ecuador sea un ejemplo, aun cuando hubo problemas con el voto telemático. A última hora, bueno, parece que Sí, hackearon el proceso electoral allá, el sistema, pero bueno, cosa muy extraña, pero ya las autoridades anunciarán pues cuál fue realmente la situación. Por lo pronto, Eduardo, desde Venezuela, igual que en el resto del mundo, estamos esperando lo que pudiera ocurrir, lo que sabemos que va a ocurrir en Ecuador, que es que Luisa logre asumir pues ese proceso electoral en Ecuador. Eduardo, adelante. claro, hermano querido. Por supuesto que sí, eso es todo lo que todos queremos. Pero fíjate que hablando ya del voto en el exterior, Ecuador tiene una gran población en lo que es la región europea y parte de Oceanía. Y en las últimas elecciones, cuando ganó el presidente Lazo, todas las embajadas y consulados se habilitaron para el voto en el exterior. Lo curioso que esta vez no. Se pensaba que el voto telemático podría ser para aquellos sectores un poco aislados, pero los que tienen gran población, como por ejemplo la ciudad de Madrid, por poner un ejemplo, en Berlín en Alemania, Sydney en Australia, son ciudades que siempre se ha caracterizado por eso, que el gobierno ecuatoriano en este caso ha habilitado sus consulados y embajadas y esta vez no lo hizo. Todo se cerró en el voto telemático y realmente hubo problemas serios. Incluso escuché el comentario de un elector que estando en la ciudad de Nueva York, estando registrado del año 2021 o 2017, algo así, no recuerdo bien, o sea, su padrón electoral está para la ciudad de Nueva York, pues no le valieron el voto porque aparecía en un sector provincial dentro del Ecuador que ni siquiera es su lugar de origen, ¿no? Entonces, en todo esto hay una serie de cuestiones, no queremos caer en especulaciones, pero sí que se investigue bien, porque el CNE ecuatoriano lo que advierte y denuncia de que hubo más de 7 países que sabotearon su proceso electoral, cosa que realmente es grave por la vulnerabilidad que puede tener un medio tan importante como lo es un centro de este punto de consejo electoral, ¿no? Vamos a irnos con Washington a ver si ha mejorado su audio. Washington, adelante, hermano. Buscando como resultados presidenciales. Washington, ¿no escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí, mejor, ¿Me mejor, escuchan? adelante. Mucho mejor, adelante. Me preguntaste algo, Eduardo. Disculpa que estaba un poco escuchándolo a No, la. realmente
Sí, realmente lo que queremos es que informes, si puedes informar un poquito el boletín que estabas dando de cómo iban estos resultados boca de urna, porque quizá en 15 minutos ya se pronuncia el CNE ecuatoriano, pero no se te escuchó nada. Adelante. Ya se está pronunciando en este momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero igual estoy monitoreando los resultados en tiempo real en este momento. Pero los resultados de boca de urna no son tan legítimos, no pueden ser tan aceptados porque pueden haber variaciones. Recuerda también que al salir de la Junta Receptora del voto, existe el voto silencioso. Ese voto silencioso no te va a decir por quién ha sufragado, ¿no? Entonces estamos viendo el resultado. Por el momento, que tengo aquí conectados es el siguiente, ¿no? Directamente desde el CNE. Regálame un 5. A las 9 p.m. hora de Ecuador. Ya. Con la votación en Los Ángeles, San Francisco y está informando la presidenta del Consejo Nacional Electoral que en Estados Unidos el proceso electoral va a terminar a las 9 de la noche. La jornada electoral. Ya, aquí están los resultados en tiempo real. Yacu Pérez tiene el 4,07%. Daniel Noboa, la sorpresa hasta el momento de esta campaña electoral. Recuerde que el papá siempre estuvo presente en la liga electoral y disputó 2 segundas vueltas, ¿no? Parece que ha recibido esa herencia. Bueno, vuelvo a repetir, el informe actual, el que me termina de llegar es Yacu Pérez 4,6%, Daniel Noboa 24,66%, Luisa González 32,61%, Jan Topi 14,60%, Otto Olen 6,91%, Bolívar Armijo 0,35%, Fernando Villavicencio 16,33% y Javier Herba 0,47%. Javier Herba estuvo en las elecciones anteriores en cuarto puesto, hoy es el último hasta el momento. Si de preguntar por qué Fernando Villavicencio aún se lo nombra, porque cuando Fernando Villavicencio sufrió el atentado, ya no se podía imprimir las nuevas papeletas con el nuevo candidato. Entonces estos votos van a ser endosados para el señor Zurita. Bolívar Armijo está ocupando el último puesto porque es un candidato de relleno, pues, supuestamente. Entonces, hasta el momento la pelea sería entre Luisa González y Daniel Noboa, pero estamos hablando de que recién van escrutadas 4.068 actas, que es el 9,98%, actas con novedad 181 y total 4.249 actas, que viene a ser el 10,42%. Ese es el informe actual por el momento de las elecciones. Lo importante es que han extendido un poco el voto en Estados Unidos hasta las 9 de la noche, pero las irregularidades continúan. La página ha estado colapsada hasta más o menos 6:30 de la tarde de Ecuador. Europa ya me imagino que está cerrado. Europa con 250.000 personas actas de sufragar, solo pudieron registrarse 81.000 y de esas 81.000 solo han podido sufragar 24.000. Tenemos, si analizamos bien, que en todo el mundo tenemos cerca de 1 millón de migrantes. Lo que han podido hasta el momento en todo el mundo sufragar son unos 68.000 personas. Imagínense el resto. El resto se lo dejo a conclusiones de ustedes. Supuestamente, vuelvo a repetir, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dice que se tuvo un ataque cibernético. Sabemos que todo eso sucede, parece que no han estado prevenidos, pero la sorpresa es a los países que culpa. Por ejemplo, culpa a Rusia, Irán, Indonesia, China. Y para salirse del embrollo, lo mete a Ucrania. Entonces, como que tiene un poco de sesgo esta información, ¿no? Entonces, hasta el momento,
ya me llegó otro informe. Sí, hasta el momento está el 54.41% Luisa González y 16,94% Daniel Noboa en Manabí. Y acá tengo casi el mismo resultado. ¿Algo más, Eduardo? Continúa. Así es, Andrés. Vamos a seguir revisando la información. Hola. Washington, ciudades como Guayaquil, ciudades como Quito todavía no han sido escrutadas, ¿ah? No, sí se está escrutando. Lo que pasa es que, no, todavía no hemos escuchado, todavía no, pero por lo general siempre van a escrutar primero lo que es la parte rural, la parte de la ciudad, en la parte interior de la ciudad, claro. Después se van por la parte de afuera, pero de a poco va ingresando, va ingresando los datos, porque igual, estamos hablando de los resultados nacionales, 32,52% Luisa González, como le dije, 24,66% Novoa. Jan Topi está bajando en cuarto lugar y sube Fernando Villavicencio. Ok, mientras que viene otro informe más del CNE de Ecuador, Yadis, Washington, y vámonos con Jorge Raúl Ramírez desde Guatemala, que nos informe qué ha sucedido hoy en las elecciones en segunda vuelta en nuestra querida Guatemala. Adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, el día de hoy en Guatemala, pues las cosas han transcurrido bastante normal, sin mayor situaciones, y ha habido bastante afluencia de votos. Entonces, bueno, ahorita ya son las 6:22 hora Guatemala, las urnas se cerraron a las 6, es decir, hace 22 minutos. Ya el sistema ya está empezando, pues, es muy prematuro ya decir de resultados. Hay ahorita nada más contados una cantidad de 5,541 votos y 2,787 a favor de de la Unidad de la Esperanza de Sandra Torres, de la candidata Sandra Torres, y 2,544 para el candidato Bernardo Arévalo del partido Semilla. Entonces, bueno, está empezando todavía, por eso es muy prematuro hablar, pero bueno, el día de hoy transcurrió, solamente sí hay que decir que es bien importante comentar que, bueno, como ya sabemos, la situación que está en Guatemala es una situación bastante difícil, esto fue una cosa sorpresiva y ya se adelantaron en decir algunos miembros del Ministerio Público que es posible que el día de mañana, lunes, haya capturas de miembros del partido de Semilla. Eso es preocupante. Recordemos que todo el Estado y toda la institucionalidad ha tomado un posicionamiento contra el partido Semilla y ellos están previendo hacer algunos allanamientos o incluso algunas detenciones contra el partido. Eso, la lectura que les damos a esto es que ellos ya ven que el cambio sí se viene y incluso pues ellos están con mucho temor porque si se logra dar el cambio pues todos ellos estarían fuera pues del Estado del gobierno porque es este Estado corrupto que tiene cooptado eso. Entonces, lo que se viene adelante, si gana Arévalo, es una situación bien compleja porque varias instituciones del Estado que están con el gobierno constitucional de Alejandro Yamatei van a querer hacer acciones legales contra, digamos, el partido Semilla y contra sus miembros y con sus directivos. Entonces, pues eso está, pero bueno, pero mientras creo que todo transcurrió bastante bien y entonces ahorita estamos a la espera y a la gran expectativa de lo que se dé. Creemos que ya para el más o menos tipo 7:30, 8 de la noche ya empecemos a ver ya una tendencia eh, eh, pues importante de cómo va a ser el resultado esto. Pues mientras tanto, pues ahí un abrazo y saludos ahí por allá.
Gracias, Raúl. Sí. Compañero Alcides, ¿tienen alguna pregunta por allí para el compañero Raúl para terminar la transmisión con Guatemala? Bueno, no, realmente quería preguntarle el, el tema de la asistencia a los centros electorales, sobre todo de ese movimiento Semilla que causó impacto, ¿no? Porque, bueno, se presentó y quedó en la primera vuelta y esto Sí, ha causado lo que tú estás planteando, Raúl, claro. ¿no? Las amenazas de persecución que siempre es una estrategia y una arma política de guerra de esos partidos de derecha que tienen el poder y bueno, no van van a buscar por todas las vías de que el pueblo de a pie, la izquierda, llegue al gobierno. Entonces, Claro, cómo tú sí, ves eso, esa posibilidad allí sí. Muy, que se presenta? muy importante esa pregunta. Aquí hay que entender que en el caso del gobierno de Semilla, de Arévalo, es un partido bastante, digamos, urbano, es sobre todo un sector de las ciudades, estudiantes, jóvenes, capa media de las ciudades. Se ha notado, yo estuve monitoreando y estuve en la ciudad y hubo bastante anuencia y bastante participación. Sin embargo, en las áreas rurales, que aquí es una como contradicción, pero hay que entenderlo así, es donde la UNE, es decir, donde la señora Sandra Torres tiene mayor porcentaje de participación, ahí ha bajado mucho la participación. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Una concepción contradictoria, ¿verdad? Porque las áreas rurales son las áreas marginadas de mayor población indígena, campesina, donde hay más pobreza, y uno dice, bueno, ¿y por qué tiene el voto ella? Y es que recordemos que Sandra Torres estuvo en el gobierno de la UNE cuando su esposo, el fallecido Álvaro Colón, fue presidente y ella fue primera dama, y hubo un programa muy asistencialista en las que ellos en su gobierno entregaron muchas bolsas de alimentación, que por cierto, en su momento sí logró, digamos, de alguna forma apaciguar un poco la pobreza, y la gente en las áreas rurales marginadas recuerdan mucho ese momento, y entonces estas fueron manipuladas ahora en estas elecciones. Sandra Torres, su campaña la hizo alrededor de estas bolsas solidarias, que más bien eran una campaña muy paternalista, ¿verdad? Y muy asistencialista, y así ella quiso y sí logró en muchos sectores comprar el voto. Es decir, que en realidad el voto de Sandra Torres no es un voto genuino, es un voto comprado, es un voto que realmente está manipulado, y sobre todo es en estas áreas campesinas y rurales. Pero, sin embargo, nos han llegado información de que ahí ha habido baja participación. Entonces, eso incluso le trae problemas a la señora Sandra Torres en este sentido, ¿verdad? La fortaleza de Bernardo es los centros urbanos, ¿verdad? Y entonces ahí sí la gente ha salido a votar. Bueno, Muchas gracias. ah, bueno, que no Adelante, quería, adelante, Alcides. disculpa, Eduardo, bueno, pero hay una tendencia, está el partido de gobierno y está Semilla, pero tú ayer decías que había más de 30 partidos, 30 candidatos participando en esas elecciones presidenciales. Pero la tendencia hacia dónde se inclina, Raúl, y explica, o Sí, sea, sí, sí, sí. cuáles son los de la derecha y cuáles son los de la izquierda para que la gente Perfecto. que Muy es así, bien. adelante. Bueno, recordemos que esta ya es la segunda vuelta. El partido de gobierno ya quedó fuera. Aquí hay una característica y ha sido histórico. Ningún partido de gobierno ha tenido una continuidad. Todos los partidos siempre desaparecen, incluso en la siguiente contienda. Y esto volvió a suceder. El partido de gobierno es el partido Vamos. Ahora,
Vamos al final, sí hizo alianza con la señora Sandra Torres, que es de derecha. Por cierto, eso es muy buena pregunta y es muy bueno, importante explicar. Sandra Torres, del partido La UNE, se presenta y se presentaba como un partido socialdemócrata, pero el día de hoy ya no se puede decir que ni es socialdemócrata, es de derecha y de ultraderecha. ¿Por qué? Porque ante esta segunda vuelta, quienes se unieron, a Sandra Torres fue el sector más recalcitrante de derecha, gente genocida del ejército, gente evangélica pentecostal, el partido de gobierno, es decir, ya no representa lo que representó en su momento, en su pasado. Es realmente, hay que decirlo, es de la derecha pura y de derecha recalcitrante. Sin embargo, Bernardo, que se presentaba también como un partido socialdemócrata, pero ¿quiénes son quienes lo están apoyando? Lo estamos apoyando la izquierda, es decir, el pueblo, las organizaciones sociales, el movimiento popular. Entonces, el partido por sí solo es de socialdemócrata, pero está abrazado, acompañado por la izquierda, es decir, sí hay un apoyo, por lo tanto sí se puede decir que el partido de Semilla de Bernardo Arévalo, que además, como decíamos en el programa anterior, hay que recordar que él es hijo, bueno, no por ser hijo, pero de todos modos hay una influencia, es hijo de Juan José Arévalo, que fue uno de los mejores presidentes de la Revolución de Octubre del 44 al 54, por lo tanto tiene un legado importante. Y eso presentado así como la primavera, ¿verdad? Y entonces aquí es importante decirlo, él ya planteó que si llega al gobierno va a hacer cambios estructurales en este país y va a ser un gobierno del pueblo para el pueblo. Entonces sí es el partido, digamos, con un posicionamiento de izquierda. Ahora, también hay que ver que pues la oligarquía no va a estar tranquila, va a querer también hacer sus maniobras ahí, que son los que tenemos que estar nosotros alertas para que esto no suceda. Pero ahorita, hoy es ganar las elecciones, ya lo que tocará son 5 meses los que llevaría la transición, porque el gobierno entraría el 14 de enero del 2024, entraría a gobernar el próximo presidente que quede el día de hoy. Excelente, compañero Raúl. Se nos están sumando compañeros como Irma Nava de México, país fronterizo y vecino con Guatemala. También tenemos a la compañera Yadis Rubí González de la ciudad de Caracas, que es nuestra secretaria de Conecop Mujeres, y tenemos nuestro secretario de Movimiento Social, Guillermo Rego, desde el Perú. Adelante, Irma, si tiene alguna pregunta para el compañero Raúl de Guatemala. Gracias, un saludo. Estoy emocionada porque al parecer se ha cumplido que no ha habido tantas inconsistencias que tiren las elecciones, sobre todo en Ecuador. Pero bien, por lo mismo, Raúl, bueno, ahora que sigue con estos resultados, lo dices tú que será poco, hasta enero que asumen el cargo, pero bien lo dices que la parte que pierde, pues no se va a quedar con las manos cruzadas, ¿verdad? Hay una gran expectativa y esto seguramente tendrá algún impacto en la situación económica. Yo te lo pregunto porque no sé, aunque somos vecinos y Guatemala tiene una herencia, compartimos Mesoamérica, aquí llegan muchos migrantes, tú lo sabes, es el paso obligado para el sur. Tenemos muchos conocidos que llegan de aquí de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, estamos pegados, pero a veces pareciera que por lo mismo no compartimos sistemas progresistas ni demás, y a veces desconocemos mucho de lo que está pasando en Guatemala. Así que yo sí quiero que tú me digas cuál sería el impacto a corto plazo del resultado de estas elecciones. Gracias, Raúl. Muy bien, muy interesante. Bueno, primero tendríamos que ver el resultado final, es decir, todos queremos, deseamos y esperamos, ¿verdad? Que sea el resultado el mejor, que sea el partido Semilla que quede, pero bueno, tenemos que verlo todavía, ¿verdad? Es decir, eso es algo que tenemos que en unas horas ver. Ahora, si ganara el partido Semilla, y yo creo que tú me vas a entender y también los que nos están escuchando, en el caso también del área mexicana, porque
es bastante, digamos, similar, no es igual, a lo que planteó al inicio AMLO en México en su primer momento de gobierno. ¿Y qué es lo que está planteando Bernardo? Él no está haciendo un cambio estructural del sistema, porque él sabe que él no, es decir, él no podría haber ganado si él en su discurso y en su planteamiento hubiera hecho ya un planteamiento estructural. No lo podría hacer porque realmente la correlación de fuerzas tampoco la tenía en ese momento, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo así. Él lo que está planteando en sus primeros 100 días de gobierno y en su primera etapa es hacer un cambio completamente en el tema de la corrupción. Ya tiene 10 puntos planteados que son muy radicales y solo con ese planteamiento podría cambiar el Estado en Guatemala porque la corrupción ha sido tan grande que de verdad ha empobrecido a este país en proyectos, en programas, en la población y todo, ¿no? Entonces, simplemente con que haya un cambio, que sabemos que lo que nosotros sabemos que significa aquí una reforma, ¿verdad? Es decir, con esa reforma simplemente habría un cambio que la gente pues lo vería bien. Ahora, también hay que ser objetivos y nosotros como revolucionarios, revolucionarias, lo estamos conscientes y claros, ¿verdad? No esperemos que vaya a ser un cambio radical, porque incluso el partido de Semilla no es un partido radical, es un partido socialdemócrata que se ha planteado reformas, pero eso avanza, eso cambia, porque sí cambia el panorama para Guatemala y para la región y a nivel internacional. Incluso yo me imagino y esperaría que la relación entre los gobiernos, si gana Arévalo con México, abrirían muchísimo, porque sería un gobierno muy cercano, muy similar a los planteamientos y a las ideas. Y así a nivel regional. Ahorita Guatemala está completamente ahogada, no hay vínculos, relaciones internacionales, porque el gobierno ha cerrado todo eso. Incluso está peleado con todo el mundo, es decir, con Europa, con, eh, con el sur, con el norte, con todos, es decir, porque realmente es un gobierno bastante conservador, bastante retrógrada y de un sector oligarca que creen que son el ombligo del mundo, que con ellos solo pueden hacer y no hacen relaciones ni vínculos. Ellos no han entendido que el mundo cambió y ha cambiado. Y yo creo, y hay que decirlo así, nuestra América Latina ha ido cambiando y esto es parte también de la influencia que se ha ido generando y esa ola, ¿verdad? Ahora, por supuesto que lo que hemos hablado y hemos dicho, nos toca al movimiento social, las organizaciones sociales, también contribuir y apoyar a este proceso, no solamente esperar a ver qué va a hacer el gobierno, ¿verdad? Sino que también tiene que haber una respuesta popular, una respuesta organizada y afianzar más esos procesos políticos que se den. Entonces, cambios económicos, pues eso, ¿verdad? Yo creo que sí, el plan de gobierno de Semilla es bastante ambicioso y yo creo que con ese planteamiento volvería. Recuérdense que nosotros venimos de una guerra, es decir, Guatemala viene de una guerra de 36 años de guerra y que destruyó muchos de los sistemas y hubo acuerdos de paz que fue una guía, una agenda de un proyecto de desarrollo que ponían a Guatemala en el camino para generar cambios. Y esa agenda fue la que rompió y la que este gobierno y los anteriores totalmente mataron. Con Bernardo se vuelve a retomar ese proceso, ese camino de los acuerdos de paz para que hayan cambios moderados, pero cambios importantes para el área de los campesinos, para los indígenas en general, que yo creo que va a ser algo que esperamos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, como decía, esperemos cómo van a ir los resultados y bueno, esperemos que mañana ya sea otro día completamente diferente. Claro que Bueno, sí, esperemos, ajá, esperemos Eduardo. que sea diferente adelante, Alcide. No, Raúl, excelente. Y bueno, y ese intercambio de opinión con Irma, ¿no? Guillermo Orrego está conectado, pero antes queremos ver si hay una información extraoficial allá en Ecuador, Washington. Ahí está Washington en su búnker
revisando y analizando. Washington, ¿me escucha? Bueno, Washington está allí atendiendo, creo que tenía un programa también, lo están llamando. Bueno, Guillermo, ¿qué opinión? Yo creo que ya sé. Washington, eh, coméntanos, Washington, ¿qué información extraoficial? ¿Cómo, cómo va Luisa? ¿Cómo va las elecciones en Ecuador ya en la recta final? Adelante, Washington. Tiene problemas con el audio. Bueno, Guillermo, adelante. Compañeros, buenas noches. Un abrazo a todos los hermanos y hermanas que están desde este medio escuchando el informe de lo que viene ocurriendo en Guatemala y también en el hermano país de Ecuador. Y aquí yo con mucha atención, siguiendo las últimas palabras del compañero de Guatemala, en su esperanza de que esta socialdemocracia que parece que lleva los primeros votos favoritarios que iniciarían un nuevo momento político. Ojalá que no sea flor de campaña electoral nada más y que después se pliegue a las políticas de siempre, porque nosotros en Perú hemos tenido esas experiencias. La socialdemocracia representada en el APRA aquí, el partido de Alan García y a La Torre siempre manejaban un discurso, pero que embrujaba hasta vastos sectores, incluso de la izquierda, y luego una vez que eran gobierno eran tan reaccionarios como los demás. Es más, en los últimos procesos electorales en el Perú siempre hasta los partidos de derecha y de extrema derecha, para conseguir algún porcentaje de votación, llegaban a mencionar de que incluso ellos eran de izquierda, pero de la izquierda responsable. Y así engañaban al pueblo. Luego de que pasaba el proceso electoral, eran embestidos como mandatarios. Ahí empezaba de nuevo la cantaleta de siempre. Ojalá que en los hermanos, en el pueblo guatemalteco eso no suceda, y es más, más confiamos en la sostenibilidad y la fuerza de las organizaciones sociales que puedan forzar un cambio de escena o siquiera puedan plantear un punto de agenda nacional político en el país para ir por el camino que todos anhelamos. Gracias, compañero. Gracias, estimado compañero Guillermo Rego desde Perú. Lo que nosotros esperamos son dos cambios bueno, que realmente van a beneficiar geopolíticamente la zona. Uno en Guatemala, cambiaría el balance por completo en Centroamérica, y el otro en Ecuador, que es el que estamos esperando, ¿no? Creo que las cosas a como van, esperamos ahora que nos informe nuestro compañero Washington a cómo van las cosas. Aparentemente iremos en lo que es en Ecuador a una segunda vuelta, que eso realmente ya sabemos cómo han sido cuestionadas las segundas vueltas, y ha sido la gran oportunidad de la derecha. Por eso consiguen que esto suceda, y no me extraña que también tenga que ver algo el voto en el exterior también, para mermar un poco la cantidad de votos que podía haberse logrado en una primera. Y con respecto a Guatemala, Raúl, nosotros tenemos toda la esperanza del mundo de que realmente Guatemala prospere, Guatemala salga de esas garras pues que ha tenido la ultraderecha con tu país, y eso lo lamentamos mucho, y esperamos que haya conciencia de parte del pueblo. Y como dice nuestra compañera Irma, hay un periodo muy largo de tiempo donde si ellos pierden, pueden ir preparando sus terrenos para la destrucción. Así es, creo que continuamos con Washington. Creo que Washington ya está al aire por allí. ¿Qué me dice, Alcides? Bueno, sí, Washington, queríamos conocer si tienes alguna información extraoficial. ¿Qué ha dicho Luisa González? ¿Ha dado algún pronunciamiento sobre esa situación?
Bueno, Alcide, estaba terminando una entrevista ya con Estados Unidos, pero igual, te comento que el señor Otto Sennheimer ya aceptó que perdió las elecciones, que está fuera de la contienda electoral. Recordemos que él fue vicepresidente en el gobierno del traidor, entró por la ventana y salió por la ventana porque renunció. Entonces parece que la memoria histórica del pueblo se hizo presente y no se dejó engañar con este tipo de personaje, porque recordemos que repartió los hospitales y en la pandemia los muertos los metían en contenedores, en caja de cartón, o los tenían en las aceras ahí agotados 2, 3 días. Entonces, por el momento, ya está uno afuera de los promotores de este desastre del país. Luisa González, pues, estaba dando una explicación, pero ellos están reunidos allá por el estadio de Aucas, esperando aún los resultados, ¿no? Porque recordemos que apenas van a escrutar, te recuerdo, esperamos un ratito, hermano, ya van a escrutar hasta el momento el 13,96% de las actas. Entonces sería muy temprano, ¿no? Pero ya Otto ya aceptó la derrota, porque en realidad el hombre no estaría más o menos entre el cuarto y el quinto lugar. La sorpresa aquí está dando son a Daniel Noboa y Fernando Villavicencio hasta el momento. De pronto eso es lo que estaba explicando en otra entrevista, que por qué se da lo de Noboa. Lo de Noboa se da porque de pronto el electorado que era anticorreísta hasta el momento, que era anticorreísta, como no iban a endosar jamás en sus votos a Luisa González, lo hicieron y se lo endosaron porque es joven. Recordemos que es hijo de Álvaro Noboa, que ha participado en 6 elecciones, estuvo 3 veces en segunda vuelta. De pronto también puede hacer ese un factor, más la debacle que vivimos en el Ecuador y más el hoyo inoculado. Entonces esos votos quedaron ahí. De pronto ese era el voto silencioso que estábamos hablando, pero también podría ese voto silencioso inflar a Luisa González en cualquier momento, porque ya te digo, estamos en algunas, recién estamos en unas 3, 4 provincias más o menos así. Mira, en este momento en Guayas están escrutando el 19,29%. Luisa González está con el 38,67% y Daniel Noboa con el 22,79%. O sea, la diferencia de 10 puntos y más sí hay. Ahora tenemos que llegar al 40%. Por eso le dije, para que haya segunda vuelta, para que no haya segunda vuelta, el primer lugar tiene que tener 40,01% y 10 puntos de diferencia. Y eso es lo que quiso la derecha, que Luisa González no llegue al 40%, porque Luisa González gana las elecciones. Para que no exista la segunda vuelta, se tiene que pasar el umbral del 40% y la diferencia del 10%. O sea, en eso no existe segunda vuelta. Así Luisa González llega al 39,9%, sigue existiendo la segunda vuelta. Ya. Ahora, en la segunda vuelta puede arrasar también Luisa González, porque ahí habríamos 2 candidatos, pero yo dudo un poco con todo lo que está pasando en el exterior y pase aquí con el CNE, hermano, dudo un poco. Y esperemos a ver qué en realidad sucede. Washington, una pregunta. ¿Hasta dónde crees tú que pudo influir el debate de los candidatos presidenciales con relación ahora a la votación? ¿Crees que pudo ese debate, que la mayoría de las veces lo escuchan empresarios y políticos, pero que de alguna manera caló en el electorado para ver el panorama que estamos viendo ahorita? Sí pudo influir, te vuelvo a repetir, sí pudo influir el debate en los que odian sin causa, ¿no? Rebeldes sin causa, pero alguna causa han de tener, siempre digo yo. También pudo influir un poco en los indecisos, ¿ya? Pero en los que ya tenían su voto fijo, igual el silencioso, sí. Entonces, eso, por ejemplo, estamos hablando de hablemos de Otto Sennheimer.
él tenía desde que antes de empezar las elecciones tenía el 14%, hoy estamos hablando del 6%, ha perdido 8 puntos hasta el momento, y esos 8 puntos se lo endosaron allá. Jan Topi, estamos hablando de, bueno, ese se mantiene todavía en el porcentaje, y más los indecisos, porque los indecisos siempre se dejan llevar por el que mejor habla, por el que tiene la postura, o sea, ven cosas sencillas, ven cosas superficiales, ¿no? Pero recordemos que Daniel Noboa es uno de los que va a promocionar la Agenda 2030, y ustedes saben cuáles son las consecuencias de la Agenda 2030. Aparte de eso, Daniel Noboa promete dar trabajo, pero atrayendo la inversión extranjera, y ese discurso todavía cala, hermano, parece que todavía cala, porque tú para generar este trabajo tendrías que impulsar la pequeña, la mediana y el gran emprendedor, porque ellos te van a generar más empleo. Por ejemplo, una transnacional máximo te puede generar 3,000 empleos, pero el pequeño emprendedor te va a generar un punto, te va a generar 8, otro punto 10, otro punto 5, y así suma, y vamos a tener una economía un poco más dinamizada y con mayor estabilidad económica. Pero bueno, si todavía creen estas personas, pues nos toca seguir trabajando en eso. Pero esperemos la segunda vuelta a ver qué sucede. Habría que trabajar con mayor énfasis y en ciertos puntos. Ok, compañero Guillermo Rego, tiene la palabra. Gracias, compañeros. Un abrazo a la compañera Irma de México. Yo estaba inquieto con conocer el tema de la influencia del asesinato del candidato, porque no sé si es casualidad o ya hay un marcado itinerario de esta clase de acciones criminales cada vez que hay procesos electorales. Por ejemplo, en Perú, siempre que hemos tenido procesos electorales en estos 3, 4 últimas elecciones, siempre supuestamente aparece un rebrote de Sendero, y lo que pasó en Perú en las elecciones pasadas, de pasar de la primera vuelta hacia la segunda vuelta, de pronto volvió a reaparecer ese fantasma de Sendero Luminoso que ya muchos analistas dicen que ya no tiene militante, que ya es un partido totalmente desaparecido, pero apareció un asesinato de 16 personas justo cerca al BRAE. Y eso obviamente fue una noticia tremenda que a nivel nacional, en medio de un proceso electoral de primera y pasar a segunda vuelta, pretendió influenciar para que la gente se asuste y votaran por el fujimorismo. Ese asesinato que ha habido del candidato en Ecuador, en esta poco porcentaje de votación que empezamos a conocer de lo que está pasando en estos momentos en Ecuador, en este reporte, Washington, ¿tú podrías decir que ha influenciado, ha beneficiado? ¿A quién habría beneficiado este hecho criminal? Mira, Guillermo Rey. Ese asesinato puede tener 3 puntos de vista. El primero, Villavicencio conocía mucho de la corrupción de este gobierno, e incluso iba a denunciar al gobierno donde él era el topo, en la embajada de los Estados Unidos, porque tenía que acercarse a declarar. Y eso, pues, ya de este gobierno manchado de sangre y con denuncias como, por ejemplo, la familia de Fernando Villavicencio ya lo tiene denunciado el presidente de la República, lo tiene denunciado al ministro del Interior por ¿cómo es? Negligencia, le vamos a poner la palabra, porque aquí en Ecuador siempre sale una palabra nueva. Bueno, entonces, por esa parte. La segunda parte, el asesinato de Villavicencio
todo el show mediático que se hizo, porque recuerda que a Villavicencio lo matan a las 6:15 y a las 6:10 había una campaña mediática acusando al correísmo. Hay que reconocer, esa estrategia hizo perder votos al correísmo. Sí, podría haber sido un 4%, un 5%. Bueno, de pronto podría haber sido un poco más, pero conforme iban avanzando los días, se iba recuperando, ¿no? Pero ya hubo el impacto. Ahora, el tercer punto era que ese asesinato a los indecisos lo activara, pero los indecisos también continuaban indecisos con los que estaban como Yantop y otros son porque ya tienen su historial. Entonces, como viene Daniel Noboa y su historial de corrupción no es tanto como lo de los demás, y si sumamos el odio al correísmo, eso influye en esa votación que hasta el momento hay. O sea, sí, la estrategia del gobierno fue buena, sí, la estrategia del gobierno fue meter miedo, correcto, todo eso, pero sobre todo me doy cuenta que el electorado sin convicción, sin proyección a futuro, y a pesar de haber vivido muchas cosas, llega a odiar sin tener causa, ¿ya? Porque aquí viene una frase que dice que la gente te puede perdonar muchas cosas menos el éxito. Y es verdad, el éxito de la revolución ciudadana no se lo perdona ni la derecha, ni los simpatizantes, ni aquellos que odian sin querer. Entonces sí hay influencia, sí tuvo influencia. Asomó Sendero Luminoso en Perú, acá asoman los crímenes, y no solo han sido uno, han sido a buenos dirigentes de la Revolución Ciudadana en territorio, y eso también ayuda bastante, porque están tratando de desaparecer a los líderes que pueden ser voz para defender a los pueblos. Ahora, si se vuelven a equivocar, ya es cuestión de ellos. Recordemos que es un gobierno de 1 año 6 meses. Ya, si se vuelven a equivocar. Pero yo en segunda vuelta se van a unir todos. La pregunta es, ¿cómo votarán? Porque habrá otro debate. ¿Votarán con el corazón? ¿Votarán con el odio? Ya eso depende. Pero he visto y escuchado anticorreístas que defienden a la derecha, hermano, que defienden a la derecha, a pesar de que son asalariados y obreros, pero se creen que son de un nivel más alto. Y esa clase media que la Revolución Ciudadana sacó de la miseria, porque cuando llegó la dolarización no llegamos a ser pobres, sino llegamos a ser miserables, porque no nos alcanzaba nada, al igual que hoy. Al igual que hoy, para tú vivir bien en tu casa, tienen que trabajar 2, 3, 4 personas, dependiendo de la cantidad de personas que estén en esa casa, ¿no? Entonces, esa clase media que pudo comprar su carro, que pudo comprar su casa, que pudo comprar la casa para su hijo que se casaba, que pudo comprar la casa para su hijo para su hija, esa clase media ya no se creía el estatus donde estaba, sino que ya se creía de alta alcurnia, ¿no es cierto? De highlight. Claro que no pueden entrar al Club Rotary, no pueden entrar al Club La Unión, pero bueno, ya se creía. Esa clase media es la que le hace daño en realidad al país. Pero bueno, habría que trabajar mucho en esa clase media. Los gobiernos de socialistas, progresistas, ellos no entienden que nosotros odiamos la pobreza, no odiamos al rico. Lo que se le hace es cobrar al rico lo que tiene que pagar, así como cuando el rico está en el poder nos cobra hasta el papel higiénico. Eso es todo. Eso tienen que entender y eso tenemos que trabajar. Bueno, mientras esperamos los resultados que ya se están dando desde el CNE allá en Ecuador, vamos a escuchar la opinión de Irma, porque ella habló sobre
Guatemala, pero sobre Ecuador, Irma, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué esperan los mexicanos de estas elecciones? Adelante. Mira, de aquí tenemos un profundo aprecio por la Revolución Ciudadana. Acá está Gabriel Herbedeneira, Ricardo Patiño y muchos compañeros, y de verdad porque apreciamos y vimos cómo con el correísmo se tornó a un buen vivir, hubo progreso social, hubo muchas cosas. Esa es una esperanza, pero si bien también la expectativa de que el clima de inseguridad afortunadamente no mermó tanto la jornada, porque a pesar de que es en ese país pues el voto es obligatorio, como en otros no, ¿verdad? Y ahí también que nos diga, por favor, Washington, qué sanción pasa o cuánto tienen que pagar, o como en otros casos, o cuál es la sanción cuando no cumplen el derecho, la obligación de votar, porque ya sí es obligatorio. Entonces, la expectativa es, afortunadamente, superó expectativas de que a pesar de este clima de zozobra, de inseguridad, pues no no hubo tanta ausentismo como se podría haber esperado o que nos diga Washington. Y bueno, pues aquí estamos, ya nos explicó que aunque sí hay esos más de 10 puntos de diferencia entre Luisa y el que le sigue, pues si no se cumple el 40.01, nos vamos a la segunda vuelta, y la segunda vuelta siempre son muy temidas porque se puede revertir el resultado y eso no nos gustaría, ¿no? Entonces, yo sí tengo esa duda. ¿Qué sanción tiene que cubrir el ciudadano cuando no cumple su obligación de ir a votar? Porque es obligación. Y pues estamos aquí alertas y esperando que ahorita debe de ir, yo creo que ya casi, hace rato decías que iba por el 13%, ¿no? El escrutinio Washington. Ahorita no sé cómo vaya, pero estamos así, nosotros somos en general, pues, simpatizantes del correísmo, los del buen vivir, los progresistas, nacionalistas, obviamente que siempre apoyaremos y respetaremos la revolución ciudadana que la representa el correísmo. Por lo mismo, estamos así a la expectativa y qué bueno que no se presentaron incidencias que hayan mermado o hayan suspendido la votación en las oficinas, que ya les dicen, acá decimos casillas, ¿no? O centros de votación. Eso es lo que te puedo decir, y mi pregunta a Washington, por favor, si me quieres responder. Gracias. ¿Entras al CIDE o voy yo al CIDE? Mira, Washington, bueno, también después que tú le respondas a Irma, queremos que Raúl nos comente si hay algún resultado ya en Guatemala y que le responda lo que le planteó Guillermo Orrego. Entonces, pero vamos primero con Washington para que le responda a Irma y luego entonces Raúl con su comentario. Adelante, Washington. A ver, Irma, lo importante de estas elecciones parece que, como yo siempre digo, ¿no? Si Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, o López Obrador no tuvieran ese ejército de comunicadores populares en las redes sociales gratis, porque son gratis, estos proyectos ya hubieran desaparecido. La derecha se los hubiera tomado, las redes sociales, y lo liquidaban. Ya, como que está pasando en Argentina. En Argentina no está muy activado ese ejército de comunicación popular en las redes sociales. Recordemos que en Ecuador las redes sociales es el 40% de la población. ¿Ya? Entonces sí, hay una sanción para los que no se presentan, que es de $45. ¿Ya? Sí, porque el voto es obligatorio. Entonces es de $45, pero vamos a eso que el pueblo ecuatoriano fue a votar con esperanza, fue a votar por un nuevo proyecto, fue a votar porque se vaya este gobierno. Claro que se extendió, se va a extender, si hay segunda vuelta, se va a quedar hasta noviembre, y superó el miedo, porque sí se escuchaba en las calles que la mayoría de gente no quería ir, porque de pronto vaya a haber una balacera, una bala perdida, de pronto vaya a haber una amenaza de bomba. Entonces todo eso, pero se superó el ausentismo. Estamos hablando del 87,5% que han ido a sufragar,
y 12,5% de ausentismo. Eso hace ver que la fiesta democrática superó al miedo que trataban de imponer, porque aparte de los asesinatos, a los dirigentes, por ejemplo, a los Villavicencio, a todos esos dirigentes, hay asesinatos también en las calles a todo momento, cogen, incendian carros, asaltos, bueno, tantas otras cosas. Ya te dije que nosotros nos convertimos en la fusión entre Sinaloa, Medellín y Cali. Bueno, te doy un informe, el informe que me llegó hasta este momento es el siguiente, ¿no? Con actas válidas 11.186, el 27,43% escrutado con las válidas, actas con novedad 570 que representan el 1,40%, un total de 11.756 actas de 40.776. Esto representa el 28,83%. El resultado es el siguiente: Yacu Pérez 3,90, Daniel Novoa 24,44, Luisa González 33,8, Jan Topi 14,60, Otto Sone Olner 6,95, Bolívar Armijo 0,35, Fernando Villavicencio 16,22% y Javier Herba 0,47%. Ojo, el voto entre Jan Topi y Fernando Villavicencio va a ser muy manipulado en la segunda vuelta. Va a ser muy manipulado. Ojo con eso. Eso va a ser muy bien manipulado, a pesar que recordemos algo, que el voto no es endosable. La Revolución Ciudadana sí tiene un voto fijo, que es el 34 al 35%, es fijo, ¿ya? Ese es inalterable. Entonces, y en la segunda vuelta, para ganar solo se necesita un voto de diferencia. Gracias, compañero Washington. Vámonos con el compañero Raúl en Guatemala. Adelante, compañero Raúl. Hola, ¿nos escuchas? Ok, Raúl, activa tu micrófono, por favor. Bueno, ahora sí. Sí, adelante, adelante. Bueno, ya aquí va muy rápido el conteo por una razón, porque recordemos que esta es segunda vuelta, solo es una boleta. Y ya los datos oficiales ya nos arrojan algo que ya es irreversible. Ya, además, yo ya lo que estoy valorando que esto va a ser algo histórico, nunca antes visto en la historia en Guatemala. Voy a dar los datos. Ahorita ya se tiene un conteo del 42,8% de avance del conteo. Son 2.698.000 votos los que ya se contaron. La UNE, La Esperanza, tiene el 36,2%, es decir, tiene 976.560 votos a favor. Y Arévalo, Semilla, tiene el 59%. Estamos hablando más de 23 puntos de diferencia. Y tiene 1.592.902 votos. Es decir, tiene 1,5 millones. Estamos hablando al 42%. Es decir, si la tendencia sigue así, va a llegar a los 3 millones de votos. Y eso es algo que nunca en la historia en Guatemala había pasado. Lo que más llegó un presidente a tener fue 1.200.000 votos. Pero esto va a ser histórico. Esto ya es irreversible. Yo podría decir que esto ya es una tendencia que ya no, ya esto ya está hecho, ya está. Y yo creo que hay mucha algarabía y hay mucha gente que está contenta.
y esperamos que ya en cuestión de media hora ya es algo que sea irreversible, ¿verdad? Bueno, gratas noticias. Esto también nos lleva a pensar que lo mismo va a ocurrir en Ecuador. Así que, bueno, felicitaciones al pueblo de Guatemala, felicitaciones a, bueno, otro triunfo. Y en relación a eso, Raúl, lo que planteaba Guillermo Orrego, porque es otra realidad y es un riesgo que se va a correr, pues, porque, bueno, ve lo que pasó con Correa, lo que pasó allá en Uruguay con el Frente Amplio, lo que pasó bueno, lo que ha pasado en otros países del continente que realmente al final terminan coqueteando con la derecha. Entonces, en relación a lo que planteaba la inquietud de Guillermo, ¿qué podemos decir, Raúl? Bueno, sí, efectivamente, es un gran reto, ¿verdad? Yo creo que ahora el primer paso se dio, pero como también lo dijo pues una vez Chávez, ¿verdad? Es decir, llegar al poder no es lo más fácil tal vez. Es decir, aquí viene la parte más complicada, la parte más difícil, porque la derecha no va a estar tranquila, lo conocemos, es decir, la conocemos en América Latina, lo que también hay que Venezuela, es decir, no tenemos un proceso tan consolidado desde la izquierda, no tenemos un partido ni una estructura tan fuerte. Por eso es que el reto es mucho más grande, ¿verdad? Porque además les quiero decir, es decir, hace dos meses nadie esperaba esto. Esto es una cosa que realmente inédita. Yo creo que estas elecciones en Guatemala va a estar para el estudio de sociólogos, ¿verdad? Todavía hay muchas cosas que no se logran entender exactamente qué fue lo que pasó, porque rompió todo el esquema. Aquí nadie daba un centavo de que ni por mínimo iba a pasar la izquierda a pasar eso, sino que todos los partidos de derecha eran los que encabezaban. Entonces, realmente lo que está sucediendo primero, yo siento que hay que sentirlo desde la parte del sentimiento, de lo que la gente está pensando, de poder interpretar qué nos quieren decir los pueblos indígenas, las comunidades, los sectores, los estudiantes, las universidades. Yo creo que también es ese hartazgo, esa situación que fue demasiado fuerte, digamos, este gobierno, esta que fue casi como una dictadura fascista que ahogó, incluso pues, hay que decirlo, hay periodistas de renombre que están presos en este momento, muchos jueces exilados en diferentes países, es decir, que realmente ya se estaba empezando a vivir una situación muy complicada en la situación de seguridad, de justicia. Aquí todos los meses habían desalojos de territorios de los pueblos indígenas, pues por supuesto que también habían líderes criminalizados, encarcelados, incluso asesinados. Entonces ya empezaba a haber una situación bastante complicada en la que no se miraba, digamos, una luz en el camino. Yo creo que esto es una luz en el camino, un despertar, y otra vez creo que es volver a entender que son nuestros pueblos los que hacen la historia, son los pueblos los que abren la brecha, los que caminan. Y yo siempre creo que nuestros líderes y nuestros grandes revolucionarios y revolucionarias que han dado la vida nos han dado muchas lecciones, ¿verdad? Y que yo creo que hay que seguir ese ejemplo, ¿verdad? Seguir ese ejemplo de las vanguardias, de los procesos populares, sociales. Yo creo que hay que hacer una interpretación de eso correcta, ¿verdad? Tal vez a veces hoy a hoy va a ser un momento para celebrar y de euforia, pero también tenemos que sentar cabezas en qué estamos sentados, en qué estamos parados, porque eh, la cuestión está en que ellos siguen teniendo el poder, es decir, no hay que olvidarnos de eso, es decir, ahorita se ganó el Ejecutivo, ¿verdad? Pero ellos siguen teniendo un sector de poder y quiero decir, el Congreso, es decir, la primera bancada es de Vamos, es el gobierno actual, tiene 27 diputados,
la segunda es de la UNE y la tercera es de Semilla. Es decir, no tenemos el Congreso. Es decir, va a ser muy difícil poder cambiar leyes muy pronto. El gobierno va a tener un desafío, va a tener que hacer unas negociaciones y aunque sumemos con los diferentes partidos de izquierda, no da para poder hacer cambios, digamos, las transformaciones tan rápido como quisieran. Por eso creo que va a tener que ser un gobierno en la cual se apoye mucho en los sectores populares indígenas y en la presión social para que se pueda ir avanzando en la medida que se pueda. Semilla, por cierto, quiero decirlo, ellos tienen una propuesta de que no sea solo este gobierno, sino que sea un gobierno de mayor largo plazo, porque el periodo electoral en Guatemala es de 4 años y entonces en 4 años es muy difícil cambiar cosas, ¿verdad? Entonces, la idea es que sea a largo plazo. Entonces, yo creo que va a ser un reto bien importante. Por lo pronto, creo que ahorita ya está demostrado que, y ya no hay para atrás, de que es el partido Semilla con Bernardo Arévalo que será el próximo presidente en Guatemala. Excelente, excelente. Realmente nos llena de gozo esta noticia. Eso va a ser un cambio sumamente favorable para todo el país guatemalteco y sobre todo, insisto, para la región también. A pesar de que tenemos gobiernos diferentes, pero ya se van sumando los progresistas y van quedando en la isla de la derecha o de la ultraderecha países como El Salvador y como Costa Rica, lamentablemente así, pero esto va a dar un giro tremendo. Esperamos, Raúl, con respecto a Ecuador, si Ecuador llega a una segunda vuelta que sea como la que pasó con Petro, ¿no? Que también fue extraordinariamente sorpresiva, como lo que tú planteas que ha sucedido hoy en Guatemala, que realmente estamos muy contentos, nos unimos al júbilo y también al apoyo solidario al pueblo guatemalteco y a las nuevas autoridades. Creo que el compañero Guillermo Rego tiene por allí alguna inquietud, creo que es para ti. Adelante, Guillermo. Sí, muchas gracias, compañeros. Y yo estaba proyectándome en las noticias positivas que acaba de decir nuestro hermano de Guatemala y lo que viene informando Washington. Y es que aquí en Perú, no sé si habrá sucedido lo mismo en vuestros países, compañeros, es de que este sujeto de Milei que ha aparecido como un trombo político en Argentina, ha sido pues ventilado en todos los medios de información como una referencia que hay que tomar en cuenta, que esa es la salida, achicar el Estado, o sea, levantando banderas totalmente, dice él, liberales, pero en realidad en el fondo netamente fascistas, encuentra su contraparte con los hechos políticos que están sucediendo en estos momentos en Guatemala y en Ecuador. Y obviamente la derecha no va a resaltar esta situación. Entonces, eso creo que es un tema que debemos tener en cuenta nosotros como CONAICOP. Y lo otro, antes que me olvide, que quería comentarles es lo siguiente. Cada vez que suceden hechos políticos en nuestros países, la derecha tiene la costumbre de decir que la izquierda tiene la culpa de las cosas que vienen sucediendo en el país. ¿Por qué? Porque la izquierda votó, por decirte, por presidentes progresistas y no hizo otra cosa que llevar al fracaso al país. Y entonces aquí, cada vez que yo he participado en debates con sectores así reaccionarios, yo les he dicho así frontalmente, señores, ¿por qué ustedes acusan a la izquierda? ¿Cuántos militantes tiene la izquierda en el Perú? ¿5.000? ¿4.000? ¿3.000? Aquí han votado millones, no por la izquierda, han votado millones porque aspiran a un cambio social, aspiran a una real transformación. Entonces no le echen ustedes la culpa a la izquierda, ustedes sean valientes y échenle la culpa al pueblo para ver cómo toma sus palabras el pueblo de lo que ustedes están mencionando. Lo que sucede es que nuestras poblaciones siempre aspiran a un cambio social que mejore su situación económica y votan por candidatos que a veces ni siquiera son de nuestra
de nuestra relación tradicional, ni militantes de izquierda, simplemente como se presenta la coyuntura electoral son capaces de ofrecerte el oro y el moro, pero al final son embestidos como grandes mandatarios y vienen pues los hechos políticos de traición, ¿no es cierto? Entonces, esas dos cositas quería comentarles, compañeros. Gracias. Gracias, compañero Guillermo Rego, secretario de CONAICOP, Movimientos Sociales, desde Lima, Perú. Alcide, ya nos quedan pocos minutos, nos quedan alrededor de unos 8 minutos por allí. Te doy el pase para que le des el pase a los más compañeros, sobre todo a Washington, a ver si tiene algo de última hora para ir cerrando y despidiendo. Adelante, Alcides. Bueno, con esta grata noticia de Guatemala, donde el triunfo es irreversible y con ya los anuncios con los aires que se respiran en Ecuador de una segunda vuelta, entonces creo que nosotros hemos cumplido pues con la misión de hoy de informar al mundo, a los pueblos, que bueno, hemos tenido un triunfo en Guatemala y igual en Ecuador, pero tenemos que consolidarla. ¿Cuándo sería esa segunda vuelta, Washington? Y bueno, también aprovechar para que Irma haga su comentario final allí. Irma, que se emocionó mucho con lo de Guatemala. Sí, gracias. Mira, pues cómo no, emocionarse con ese 59% que es avasallador desde mi humilde punto de vista. Pero bien lo dijo Raúl, ahora Semilla tiene que trabajar lo doble, porque una cosa es llegar, pero una cosa es gobernar y otra cosa tener poder. Y si no tiene las cámaras a favor, ¿cómo va a hacer reformas? Si no tiene, pues, el cuarto poder, acá le decimos todo el equipo, los medios de comunicación, es un doble reto porque si bien nos puede llenar ahorita, no sé dónde van a festejar y qué bueno, pero que el festejo no se estacione, porque ahora viene a la reflexión interna de que hay que construir cuadros, hay que hacer, ¿qué pasa cuando gana un movimiento, un partido que a lo mejor no tiene, se ha constituido? Pues los pocos cuadros se van a gobernar y los otros se olvidan, y ya no hay cuadros para que trabajen, para que se vayan a las calles, para que estén con la población, porque se le debe a todo ese pueblo que hoy se levantó a votar por ellos, sobre todo los grupos, las minorías, los grupos indígenas y demás, se les debe y se les tiene que atender y no quedarnos nada más en el festejo, ¿no? Porque si bien como México, Guatemala, compartimos una deuda histórica con los campesinos, compañeros, así que hay un gran trabajo que se tiene que hacer, o no sé si me corregirás, Raúl, hay un gran trabajo que se tiene que hacer, Semilla, y bueno, pues, y que porque si no puede pasar algo, que a veces el pueblo vota ilusionado, tú le dices, porque a veces ni siquiera votan por el candidato, por la propuesta, la plataforma o partido, como le quieras decir, o movimiento. Votan por el hartazgo y esperan una solución, esperan un cambio estructural. Bien nos dices que 4 años no son suficientes. Acá en México son 6 años y ni así se pueden hacer cambios estructurales que puedan profundizar una mejora a largo plazo. Entonces, sí es un gran reto, yo les deseo lo mejor, pero sí que ese gran reto y esa responsabilidad que ahora tiene Semilla, pues se cumpla y puede estar en el pueblo, pueda llegar al campo, pueda llegar a todos esos sectores que hoy los apoyaron. Es todo y pues desde México lindo y querido, siempre mi solidaridad con ustedes, con todos, me da mucho gusto verte, Choche. A Washington, pues desde acá también estamos, pues ya nos vamos a tener que preparar para esa segunda vuelta, ¿verdad? Y ojalá que sea tan avasallador y que pase como el ejemplo de Colombia, ¿no? Que fue la segunda vuelta y que bueno, avasalló también. Gracias, compañeros, y un gusto estar aquí. Buenas noches y felicidades a Guatemala y esperanza para la revolución ciudadana siempre. Gracias.
Adelante, Washington, con tu último comentario. Estamos pendientes, quedaremos pendientes con los cierres del CNE, pero bueno, ya la transmisión está llegando a su fin. Dinos los últimos datos y tu despedida, hermano. Bueno, mis felicitaciones a Guatemala. Con ese pensamiento de que 4 años son poco, estamos empezando mal. Tenemos que empezar que esos 4 años son la oportunidad para el futuro que viene. Un presidente que trabaje con todas las adversidades, una estrategia como lo hizo Rafael Correa aquí cuando entró como presidente, no tenía a la Asamblea, en ese entonces Congreso. ¿Qué hizo? Reformaron la ley, renunció a la presidencia, se lanzó nuevamente, ganó y así entró sin ningún compromiso. Siempre hay una salida, lo que pasa es que hay que verla bien. Hay que ver que en el túnel oscuro al final hay una luz y ahí es donde tenemos que llegar. Los guatemaltecos, en el primer momento, ustedes han dado un ejemplo de que unidos se pueden, de que el pueblo tiene el poder. En esa plumita se puede cambiar primero el curso de la historia. Las estructuras, claro que se pueden cambiar. No son fáciles, pero se pueden cambiar. Una asamblea constituyente cambiaría todo, pero nosotros también la tuvimos, pero llegó la derecha y violó todo. La ventaja es que todavía tenemos la constitución, aunque violada, maltratada, secuestrada, pero le podemos dar respiración artificial y vuelve a nacer. Y tenemos que tratar de esos vacíos legales llenarlo. Entonces Guatemala, a levantar las manos, a decir que esta es una oportunidad, es un gran paso, y a no sentirse tan triste con este triunfo. O sea, hay triunfos que huelen a derrota, pero este triunfo huele a triunfo. Solo depende que el pueblo permanezca unido. Bueno, el último informe de las encuestas le doy, el que me ha llegado a este momento. Yacu Pérez, a ver, actas válidas 14.369, 35.24%, actas con novedad 770, 1.89%, total de actas 15.139 de 40.776 actas. Tenemos un 37,13% de actas escrutadas. El tablero se maneja de esta manera. Yacu Pérez, 3.79%, Daniel Noboa, 24.35%, Luisa González, 33.35%, Jan Topi, 14.58%, Otto Sone Olner, 7.03%, Bolívar Armijo, 0.34%, Fernando Villavicencio 16.09% y Javier Herba 0.47%. Ese es el informe del CNE hasta el momento. Y así es, compañeros, un gusto de partir con todos ustedes. Esperamos esa segunda vuelta y no hay problema. Igual ganamos en la segunda. Muchísimas gracias, Washington. Y vamos al cierre, compañero Guillermo, con tu comentario. Bueno, compañeros, un agradable momento, o sea, tener estas dos noticias gratas. Yo siempre trato de poner un pie en el espíritu y otro pie en la tierra. La única forma de que avancemos en un proceso de cambio social en la patria grande es de que se fortalezcan nuestras organizaciones sociales, nuestras estructuras políticas para poder incidir en las agendas de los países nuestros. Un abrazo fraterno a toda la patria grande y a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias. Gracias, Guillermo. Nos despedimos con el compañero Raúl, secretario con AICOP para Guatemala. Adelante, Raúl, con tu comentario final. Bueno, pues ya con mucha alegría, porque efectivamente ya esto es algo que es irreversible, ya se siente, ya nos están llamando mucha gente, y entonces yo creo que va a ser importante esta noche. Y sí, yo quería decir algo que decía la compañera, ¿verdad? Sí es cierto, es muy importante, hay grandes retos. El tema de pueblos indígenas, de pueblos originarios,
es algo que está ahí en el tintero. Nosotros estamos apoyando nuestras organizaciones sociales y populares también, pero bueno, y como lo decía el compañero también de Ecuador, es cierto, es decir, las cosas sí se pueden cambiar, media vez tengamos esa convicción, el pueblo unido y estar organizados. Entonces, pues un saludo fraterno, solidario, revolucionario para todos y todas, para los radioaudientes, para toda nuestra América. Y bueno, esto de verdad nos alienta porque ya en Guatemala se habían perdido muchas las esperanzas, pero esto reaviva, siempre existe esa luz y esa semilla que está creciendo ahora, y entonces pues nos sumamos a las luchas y estaremos pues informando y comunicando ya las cosas que vengan aquí en adelante. Un fuerte y saludo revolucionario para todos. Muchísimas gracias, compañero Raúl. Igual reitero mi agradecimiento a los compañeros del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, comandante supremo CONAICOP, quienes se unieron hoy a esta transmisión. Compañero Alcides Martínez, desde la Secretaría General de Caracas, Venezuela, la compañera Yadir Rubí González, de la Secretaría Mujeres, también en Venezuela, el compañero Washington Orejuela, desde la Secretaría CONAICOP Ecuador, el compañero Guillermo Orrego, desde Movimientos Sociales del Perú, y la compañera Irma Sofía Nava, nuestra secretaria CONAICOP en México, y por supuesto Raúl, nuestro compañero secretario de CONAICOP para lo que es Guatemala. No nos queda más pues que felicitarnos, porque en realidad vamos muy bien. Va el bloque La Patria Grande sigue creciendo, y bueno, y esperamos que nos escuchen en una nueva transmisión. Ha sido un placer estar con ustedes. Se despide Eduardo Medina Guevara, secretario internacional de CONAICOP. Y bueno, sigamos construyendo la patria grande y seamos felices. Muy buenas noches a todos. CONAICOP. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo, CONAICOP. Voz e imagen de los pueblos. Premio de Periodismo Aníbal Nazoa 2023.